Estuve tentado a cambiar el canto previo al mensaje, porque prefiero buscar cantos que los animen, los levanten su ánimo, fortalezcan su fe. Sin embargo, no podemos eludir o pasar por alto que hay momentos en que nuestra fe tambalea, nos sentimos agotados, nos sentimos cansados. Eh, este canto expresa justamente cuando sentimos que la fe se ha agotado y que no vemos el sol salir. Pero la buena noticia es que la Escritura se atiende con toda claridad acerca de esta realidad que muchos viven y vivimos en nuestra vida cristiana. Pidámosle al Señor que nos dirija hoy, hable a nuestro corazón. Si estás pasando un tiempo difícil de prueba, de debilidad espiritual, este mensaje Dios lo tiene para ti. Si estás en un buen momento en tu vida espiritual, fortalecido, es palabra de Dios para que tu fe sea creciente y pueda terminar aún más fortalecida. Tal vez alguien necesite escuchar este mensaje. Te invito a que lo compartas con otros para que la palabra de Dios llegue también a sus corazones en este día. Así que te invito a que me acompañes ahora. Padre, ponemos en tus manos este domingo especialmente tu palabra, porque no pocas personas en el mundo, en la obra tuya, Señor, atraviesan momentos de debilidad, de confusión, de falta de fe, de confianza, porque son atribulados, perseguidos, lastimados, porque sienten que hay cosas que no se resuelven como quisieran, siguen enfrentando luchas en su vida que no comprenden. Así que te rogamos que hoy nos hables, Señor, nos hables en tu palabra, porque necesitamos escucharte, Señor. Oramos en Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Algunos han pensado que la vida cristiana es muy parecida a una carrera de un maratón. No es en realidad una carrera de 100 metros, en donde empezamos y en 10 segundos los que compiten en las Olimpiadas ya llegaron a la meta. En realidad es una carrera a largo plazo. Y pensando en la fe y en el seguimiento de Jesús, les compartía yo ya hace algunos domingos, lo hicimos también el domingo pasado, que hay una pregunta de Jesús que ha venido revoloteando en mi cabeza durante las últimas semanas. Les comparto también hoy la misma pregunta de Jesús en Lucas 18, verso 8, así lo registra el evangelista. Pero cuando venga Jesús, cuando el Señor regrese, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? ¿Me encontrará creyendo si el Señor regresa, estando aún tú y yo vivos en esta tierra? La pregunta es si nos encontrará creyendo. La respuesta obvia, natural, del corazón espontáneo es por supuesto que sí. Yo estoy seguro que si el Señor regresara durante mi tiempo de vida, Él me va a encontrar creyendo en Él, sin fallar, firme en mi fe. Pero no quiero desalentarte, pero ve hacia atrás. Y en ese recorrido en tu vida, seguramente vas a encontrar momentos en los que abandonaste la carrera. Por lo menos buscaste la banca para sentarte un buen rato. Te despegaste de tu comunidad de fe. A lo mejor abandonaste la palabra y la oración. Y es probable que en tu trabajo, con tus amigos, en la escuela, comenzaste a tener comportamientos no muy propios de un seguidor de Jesús. La vida cristiana, lo sabemos tú y yo, no es una carrera de velocidad, sino de persistencia, de larga distancia. Porque también podemos observar con dolor que muchos inician, pero no todos terminan. Nuestra generación del seminario fue una buena generación con un buen número de estudiantes graduados al final de sus estudios en el seminario. Y sé que pocos compañeros míos permanecen en el ministerio. La vida cristiana es una carrera
que implica perseverancia y constancia, fidelidad. Y no es fácil cumplir con esta meta de llegar al objetivo final. Sabemos que los corredores que se inscriben en una carrera de maratón, yo nunca lo he hecho, lo más que alcancé a correr fue un medio maratón y dije, no, debe de privar de mí la sensatez, ir más allá y es demasiado, exigirle demasiado a mi cuerpo. Pero si yo quisiera irme a inscribir al maratón de la Ciudad de México para correr los 42 kilómetros, seguramente que muchos de ustedes me dirían, pastor, algo le está pasando porque sabemos que no ha entrenado nada, que incluso ha dejado de correr lo que hizo usted antes. Y tienen razón, desde que nuestro edificio fue derrumbado, ya no he vuelto a correr. Si no me preparo, sería una locura intentar correr, ni siquiera los 100 metros. Si no estás preparado, difícil, podrías inscribirte en una carrera del tamaño que la carrera sea. Y más aún cuando hablamos de un maratón, porque en el maratón, dicen los que saben, los corredores atraviesan ciertas etapas que ya son muy estudiadas, muy conocidas, pero que son muy difíciles de enfrentar. Primero, la primera de las etapas de un maratón es correr con euforia. Empieza uno muy motivado, feliz de la vida, corriendo con euforia. Después empieza la etapa de negación, nos sentimos corriendo solos, luego empieza la etapa de la desesperación, entre otras. Y los que terminan, muy pocos, regresan a la etapa de la euforia. Seguro que esto les parece conocido, porque tiene mucho que ver también con la vida de un cristiano. Empezamos tan eufóricos, la Biblia le llama a esta etapa el primer amor. Pero luego nos sentimos solos en el camino de seguir a Jesús, no encontramos con quién apoyarnos, con quién caminar juntos, entramos en una etapa de negación, pensamos que no damos el ancho, que no es lo correcto para nosotros, que tal vez me entusiasmé y no debía haber tomado esa decisión. Tal vez cuando estás en la prueba, en la lucha, en la enfermedad, en la crisis, entra la etapa de la desesperación. También algunos viven la etapa de la decepción, cuando ven que otros corredores hacen trampa y como un famoso gobernador de México llega a la meta, pero se subió a su coche y recorrió más de la mitad del maratón en su auto. Algunos hacen trampa pensando que no nos daremos cuenta de que van corriendo haciendo trampa. ¿Te parece entonces seguramente conocido? Porque hay mucho de similitud con la vida de un cristiano. Lamentablemente muchos desertan y por ello la pregunta de Jesús sigue siendo tan pertinente para nosotros hoy. ¿Cuántas personas con fe va a encontrar Jesús cuando regrese a esta tierra? ¿Cuántas personas se encontrará que empezaron la carrera y aún permanecen corriendo? Y esta es justamente la invitación que yo te hago hoy a la luz de lo que aprenderemos en la palabra del Señor. ¿Cómo resolvemos la crisis de fe? ¿Cómo nos aseguramos de llegar a la meta? ¿Cómo logramos vencer la incredulidad, la desconfianza, el desánimo, la desilusión? La primera forma sencilla es mantente corriendo. Mantente corriendo. No abandones la carrera. No te dejes llevar por el desánimo, la desesperación, la soledad, la desilusión. Mantente corriendo. Lo que importa es que llegues a la meta. Mantente creyendo y obtén el galardón. Se dice fácil. Seguramente alguno de ustedes estará pensando, bueno, es fácil decirlo. Mantente corriendo. Pero la pregunta realmente importante es ¿cómo? ¿Cómo me mantengo corriendo? ¿Cómo logro vencer los dolores del maratón, los dolores de estómago, de las articulaciones, las rodillas, hasta te duele el último cabello de tu cabeza? A veces las respuestas a preguntas muy complejas son muy sencillas. Y este es
una de esas preguntas muy complejas que tienen en la Biblia una respuesta muy sencilla. Se las adelanto. Fija tus ojos en Cristo. ¿Cómo mantenerme corriendo? ¿Cómo mantenerme creyendo? Fija tus ojos en Cristo. No te distraigas, no veas a otros, no veas para otro lado, ni siquiera te concentres en tus dolores de tu cuerpo y en ti mismo. Fija tus ojos en Cristo. Si te fijas en lo que te duele, en lo que te desalienta, en lo que te angustia, en lo que te atemoriza, seguro que vas a dar un paso a un lado y vas a buscar una banca para sentarte. Si estás observando a otros cómo corren, bien o mal, más rápido o más despacio, algunos haciendo trampa, te vas a desalentar. Y tal vez te dejes llevar por la desilusión y abandones la carrera. La respuesta es sencilla. Fija tus ojos en Cristo. Pero hay más. Si bien la respuesta es sencilla y de aquí se desprende algo más, déjenme compartirles la enseñanza de un gran corredor. Yo creo que la práctica de observar lo que otros han hecho es muy saludable y es muy buena. Yo estoy dando ahora un taller de predicación y estoy usando justamente la metodología de la comparación de las mejores prácticas. Hay personas que hacen las cosas muy bien, que son un poco expertos en lo que nosotros queremos también igualar o emular. Así que es bueno que podamos observar lo que otros han hecho y en este caso les comparto lo que dijo un gran corredor. Dice así: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Fija tus ojos en Cristo. Y Pablo, este gran corredor en la vida de un creyente, nos dice muchas cosas que para mí eran muy valiosas. En realidad, las he considerado pérdidas que vale la pena tener por amor de Cristo. Fija tus ojos y ama a Jesús. ¿Cuántas cosas se soportan? ¿Cuántas cosas se enfrentan? ¿Con cuántas luchas uno emprende en la vida cuando lo que está en el fondo del corazón es una relación de amor? ¿Cuánto dolor, cuánto sufrimiento enfrenta una madre cuando ama a sus hijos y lucha por ellos? Se desvela, va y regresa, sube, baja, trabaja, ahorra, se esfuerza porque ama a sus hijos y quiere seguir luchando hasta el final. ¿Cuántas parejas, a pesar de muchas dificultades, inconvenientes, falta de entendimiento, de comunicación, dolores profundos, mantienen su lucha por amor? Y dice además el verso 8, ahora les diré que estoy leyendo Filipenses 3, y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Amar a Cristo y conocer a Cristo. ¿Qué te mantiene en el camino de la vida cristiana, en la carrera del maratón? Fijar tus ojos en Cristo, amarlo y conocerlo. Dice Pablo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Finalmente, al fin de ese camino que llamamos la vida cristiana, yo he visto en muchas imágenes de internet, cuando ponemos una imagen del cielo o buscamos una imagen del cielo, los diferentes ilustradores ponen un camino angosto, a veces sinuoso,
y al final un cielo blanco, resplandeciente, luminoso. Yo les propongo que hoy cambiemos un poco esta imagen y en lugar de poner al final el cielo, pongamos la imagen de Jesús con sus manos abiertas y sus brazos abiertos, esperándote. Dice Pablo, prosigo a la meta para ganar a Cristo. Lo que está al final del camino es Jesús. Lo que mueve el camino del cristiano es Jesús. ¿Se acuerdan de ese famoso poema que tiene una controversia en cuanto a su autoría? ¿Qué me mueve, Señor? ¿Qué me mueve, Señor, para quererte? ¿O el cielo prometido o el infierno tan temido? Y dice la poesía, no me mueve ni uno ni otro. Me mueves tú, Señor. No me mueve el cielo ni me mueve el infierno. No es la zanahoria ni el palo lo que me mueve para seguir a Jesús, sino es Jesús. Para ganar a Cristo, dice el apóstol Pablo. Y sigo leyendo el verso 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino lo que es por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de, dice el verso que estamos hoy leyendo aquí en Filipenses, a fin de conocerle, que me puede mover más que conocer al Señor. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Vean la profundidad espiritual que tiene este pasaje para nosotros. Pablo dice incluso, anhelo tener tal semejanza con Jesús que yo también sea semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y Pablo, como buen corredor, nos dice, no lo he alcanzado ya, ni ya soy perfecto. Pero una cosa sí es verdad, prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Me agarro porque Jesús me agarró. Él no me va a soltar y yo tampoco me voy a soltar. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero quieres llegar a la meta, quieres mantenerte creyendo. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, prosigue, mantente corriendo, no dejes de avanzar, no te dejes vencer por el dolor o por la frustración. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué le añade Pablo a la solución con la que iniciamos la parte propositiva de este mensaje? ¿Qué le añade Pablo a fija tus ojos en Cristo? Le añade 3 palabras que son para nuestro corazón. Ama, conoce y obtén a Jesús. Prosigue a la meta. Así que Juan nos ayuda a conocer a Jesús y amar a Jesús. Porque en la medida en la que más conocemos a Jesús, más lo amamos. Y en la medida en que más amamos a Jesús, mejor lo conocemos. Esta es una relación de absoluta reciprocidad. El amor y el conocimiento van de la mano. En Jesús, amar a Jesús es conocerlo mejor. Conocer mejor a Jesús nos permite amarlo mucho más.
¿Cuál es la manera más práctica y acertada de fijar los ojos en Jesús? No es una invitación a esa práctica espiritual de algunas iglesias que se llama la contemplación. Hay personas que pasan mucho tiempo del día contemplando la imagen del crucificado. Y a eso le llaman contemplación. O hacen una visualización en su mente de imágenes espirituales. Y eso le llaman contemplación. Y piensan que de esta manera pueden tener una riqueza espiritual mayor, contemplando así imágenes de Jesús. No es eso lo que está en el corazón, en la mente de Juan y en el corazón de la Escritura. Se trata de fijar los ojos en Cristo de una manera distinta. Y justamente ese es lo que enseña hoy la palabra de Dios en Juan. Estamos llegando casi al final del Evangelio. Estamos ya en la parte final del capítulo 20. Y te diste cuenta, saltamos casi todo el capítulo 20 porque son pasajes que ya vimos durante el tiempo de pasión, muerte y resurrección. Y hoy llegamos a una parte final del capítulo 20 que no vimos durante esa semana de pasión, muerte y resurrección. Si tú quieres recordar esos mensajes, están ahí en Facebook, puedes buscarlos y vas a encontrar la semana de pasión y allí están los mensajes predicados sobre estos pasajes, justamente de la muerte y resurrección de Jesús. La manera más acertada de fijar los ojos en Cristo y amarlo, conocerlo y ganarlo es leyendo las Escrituras. Porque el Evangelio de Juan dice en Juan 5:39, ese no es un consejo mío. No es que yo les aconseje que simplemente lean la Biblia, y no es simple, sino que es un reflejo de lo que la misma palabra de Dios enseña. Juan 5:39 dice: pongan sus ojos en Jesús, lean las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Él. Juan 5:39. Son ellas las que dan testimonio de Jesús. Leer acerca de las señales que hizo Jesús y que dan testimonio de que Él es el Hijo de Dios, apuntalan nuestra fe. Fortalecen, solidifican nuestra fe. Las señales, como hemos explicado ya en varias ocasiones, porque es un concepto fundamental del Evangelio de Juan, las señales tienen como propósito dirigirnos, guiar nuestra atención hacia una dirección distinta a la misma señal. La señal indica, pero no es ahí el objetivo. No debemos de quedarnos en la señal. Es como tratar de ir en el auto, tomar una avenida, ver la señal del sentido de la calle y quedarme viendo la señal sin avanzar en esa dirección. Alguien se va a acercar y te dirá, ¿pero qué estás observando? Estoy observando esa señal. Y comienzo a describirla, mira qué interesante, el color, el material, la dimensión, el volumen. Alguien diría, oye, pero estás un poquito equivocado, porque la razón de ser de esa señal no es la señal misma, sino hacia dónde te dirige. Hermanos queridos, ¿cuántas iglesias cristianas hoy, grandes movimientos, equivocan el camino concentrándose en la señal? Por eso Juan mismo diría que Jesús señaló, esta generación pide señal, pero señal no le será dada. No la señal que ellos buscan y el significado que le dan a esas señales. Sin embargo, Juan recoge 7 grandes señales en su evangelio, que es el libro de las señales también. 7 grandes señales que apuntan en dirección del significado de Jesús. Amamos mejor a Cristo en la medida en que mejor lo conocemos. Y la señal decía en el propósito de revelarnos a Cristo, de mostrarnos quién es Jesús. Porque, permíteme decirte en esta tarde que no basta con que creas.
No basta con que hayas hecho profesión pública de fe. No basta con que alguna vez en tu vida hayas bajado las aguas del bautismo y hayas sido bautizado. No basta que seas parte de una comunidad de fe. La palabra de Dios dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, encontrará fe en la tierra. Ese que creyó continuará creyendo y llegará creyendo hasta el final del camino. Veamos qué dice Juan. Versos 30 y 31. Y aquí tendremos la atención de lo que resta del mensaje de esta tarde. Dice el verso 30. Los discípulos, los 12, y el grupo ampliado de discípulos, del que eran algunos miembros importantes, las mujeres, como vimos en Resurrección, los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Juan hizo una selección de 7 señales. Pero Jesús en su ministerio hizo muchas señales más milagrosas. Y los discípulos fueron testigos de esas señales. Pero dice Juan, verso 31. Pero estas, las que él seleccionó, se escribieron para que ustedes, observen esto, para que ustedes, las señales se escogieron y se escribieron para ti que dudas, para ti que luchas, para ti que estás confundido, para ti que estás pensando en sentarte en la banca a descansar un buen tiempo, o para ti que estás pensando dejar tu fe y volver hacia atrás. En ellos pensaba Juan, en ellos pensaba el Espíritu Santo, bendito sea el Señor, que conoce nuestra debilidad, nuestra flaqueza, nuestras dudas, nuestra incertidumbre, y Él atiende a nuestro corazón. No es el primer cristiano que está luchando con permanecer creyendo. Muchos en el tiempo mismo de Jesús no lograron mantener el paso y su seguimiento. Y como leímos en Juan también, algunos después de oír las palabras del maestro dijeron, esta palabra es muy dura para escucharse, y en ese momento lo dejaron de seguir. Pero Juan dice, yo he escogido 7 señales que dan testimonio acerca de Jesús para que tú continúes creyendo en Jesús y creas que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Hagamos un rápido repaso. ¿Cuáles son las señales de las que habla Juan en su evangelio y que él seleccionó para que ustedes y yo nos mantengamos creyendo? La pregunta que surge de forma espontánea es, bueno, ¿y por qué Juan escogió estas 7 señales? Porque son señales que ayudan a fortalecer tu fe, a confirmar tu seguimiento de Jesús, a que lo conozcas mejor. Recuerden, fija tus ojos en Cristo, ama a Cristo, conoce a Cristo y gana a Cristo. ¿Cómo puedo conocerlo mejor? A través de lo que Juan escribió en el Evangelio. Por eso, la mejor forma de conocer a Jesús es leyendo los Evangelios. No vas a conocer a Jesús solamente pensando en Él, escuchando algún mensaje, imaginando, recordando lo que has oído alguna vez o cuando fuiste instruido de niño. Tú necesitas darte el tiempo para conocer a Cristo leyendo el Evangelio. La primera señal que Jesús hizo se encuentra en Juan 2, versos 1 al 11. La transformación del agua en vino. La segunda señal que Jesús hizo es la curación del hijo del oficial. Juan 4, 46 al 54. La tercera señal fue la curación del hombre paralítico. Juan 5, 1 al 9. La cuarta, la alimentación de los 5,000. También se encuentra en Juan, capítulo 6, verso 1 al 14. La quinta señal que hizo Jesús fue caminar sobre el mar.
Juan 6, 16 al 24. La sexta, la curación del ciego de nacimiento. Juan 9, 1 al 12. Y la séptima, la resurrección de Lázaro. Juan 6, 1 al 46. No tengo que extenderme demasiado en explicarles lo que significa el número 7 en el pueblo judío y en la mentalidad del pueblo hebreo. Es un significado de plenitud, de que algo está completo, de que revela lo mayor de algo que se está enseñando. 7 es un número clave. También recuerdas que Juan en el Apocalipsis da el mensaje a las 7 iglesias de Asia. Y aquí estamos en su evangelio, en donde han escogido 7 señales muy importantes, porque esas señales no tienen su importancia fundamental en aquello que Jesús hizo. No te quedes mirando la flecha de la calle, sino lo que significa, es decir, hacia dónde me dirige y qué es lo que me quiere revelar, qué es lo que me quiere mostrar. Cuando yo leo las cosas que Jesús hizo, conozco el corazón de Jesús. Conozco la mente de Cristo. Conozco el propósito de su vida. Conozco su naturaleza. Conozco su origen. La razón de ser de su vida, y a más lo conozco, más lo amo, y a más lo amo, más lo conozco, y a más lo amo y lo conozco, más firme estoy en seguirlo, fijando mis ojos en Cristo. No veas hacia ningún otro lado, porque por buena que sea una figura, por buena que sea una imagen, si te quita tus ojos de Jesús, te está perturbando. Te está esquivando la mirada. Te está conduciendo hacia otro lado. ¿Cuál es el mejor líder del pueblo de Dios? El que no se ve. ¿Por qué? Porque no estorba la mirada a Cristo. El mejor líder es el que no tiene ninguna intermediación, porque no hay nada que mirar en él, solamente nos conduce a Jesús. Brevemente señalo. La transformación del agua en vino significa el nuevo pacto que en Jesús se había de establecer. El viejo pacto es el vino viejo, el nuevo pacto es el vino nuevo. La colación del Hijo vino oficial habla de un milagro en una vida de un hombre gentil. La misión, más allá del pueblo judío. La curación del paralítico tiene que ver con la autoridad de Cristo sobre el sábado, porque fue el sábado en que hizo el milagro. Y él tiene una autoridad incluso sobre el sábado. Él es más grande que el sábado. La alimentación de las 5,000 personas es la gran generosidad que hay en el reino de Dios. Camina sobre las aguas, manifestando su poder incluso sobre la naturaleza. Lo mismo que sobre la enfermedad. Yo he venido para que tengan vida. Y él vence la enfermedad, incluso de un ciego de nacimiento. Y la postrer victoria de Jesús es sobre la muerte. Hacia allá apunta la resurrección de Lázaro. Todas y cada una de estas señales nos llevan a Cristo. Nos revelan quién es Jesús. Nos revelan cuál es su propósito. Nos hablan de su misión y fortalecen nuestra fe. Dice Juan, para que ustedes sigan creyendo que Jesús es el Hijo del Hombre, el Mesías, el Hijo de Dios. Para que su fe no falte, no tambalee, no se debilite. Porque tantas personas hoy han dejado de seguir a Jesús. Leía yo algunas estadísticas y esa gran nación de la Reforma, Alemania, la nación de Lutero, de ese gran reformador, la cuna de ese gran impulso que Dios dio a la iglesia, a su pueblo, con la reforma magisterial. Hoy Alemania tiene una población de creyentes en 50% de la población. 1 de cada 2 alemanes dice seguir creyendo. Sin embargo, aunque nos pareciera que esto no es tan triste como podría serlo, déjenme decirles
que estamos hablando de un cristianismo nominal. Como pregunté en México, ¿cuántos católicos hay? Un porcentaje cercano al 80%, pero en realidad es un catolicismo nominal, de nombre, de tradición. Lo mismo sucede en otros países de origen protestante o de nacimiento de la iglesia protestante: Dinamarca, Suecia, Holanda, Inglaterra, Alemania, Suiza. Cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿encontrará personas creyendo? Hay que fijar los ojos en Jesús para conocerlo y amarlo. Cuando amas a Jesús, nunca lo vas a abandonar. Cuando conoces a Cristo, nunca lo vas a abandonar, porque el amor del Señor te fortalece. Todas y cada una de esas señales apuntan a Jesús. Nos hablan de quién es Él, fortalecen nuestra fe. La solución de Juan a la pregunta de Jesús fue: hay que permanecer en la palabra, estudiando, porque es ella la que da testimonio de Jesús y fortalece nuestra fe. No sé si observaste la diferencia que hay entre ser testigo ocular de las señales y leerlas en el Evangelio. Juan dice: los discípulos vimos lo que Jesús hizo, pero a mí me tocó la tarea de escoger 7 y escribirlas, ponerlas en mi Evangelio, para que ustedes sigan creyendo. ¿Cuándo escribe Juan? Probablemente al final del primer siglo. Ya muchos habían desertado. Ya la iglesia había enfrentado muchos problemas de herejías, de persecución. La iglesia, aunque seguía creciendo de forma expansiva y extraordinaria por todo el mundo, ya había sido probada. Muchos habían muerto en el circo romano, crucificados, devorados por los leones o por espadas. Por eso Juan les dice: déjenme recordarles las señales que hizo Jesús para que se mantengan creyendo. Porque si ustedes se mantienen creyendo, hay una enorme bendición. No solamente es Cristo, su salvación eterna, sino, dice Juan, una vida eterna. El resultado de creer es una vida plena, una vida de calidad, la vida eterna que empieza no cuando moramos en esta tierra, sino cuando hemos conocido a Jesús. Ninguna persona, mis queridos hermanos y hermanas, es tan insensato como pretender construir una casa desde la azotea. Todos sabemos que tenemos que empezar por los cimientos. Y la forma de llegar al final de una carrera es empezando, iniciando con buenos cimientos. Los cimientos en la vida cristiana están conformados por la palabra de Dios. Es ella la que da testimonio de Jesús. Es ella la que fortalece nuestra fe. Es ella el cimiento de aquello en lo que creemos. Por eso podemos entender a aquel evangelista que simplemente decía: la Biblia dice. Es suficiente para que mi fe esté bien establecida y no decaiga. La Biblia dice que Jesús hizo estas señales que dan testimonio acerca de Él. Mantente creyendo. Y el Señor no solamente te promete que tu vida va a ser diferente aquí en la tierra, también te promete que estarás con Él allá en el cielo. Mantente creyendo. Y esto nos da una vida de calidad, que va más allá, sin duda, de lo temporal, pero que incluye lo temporal. Por lo cual, habiendo ya entendido el mensaje de Juan en los versos 30 y 31, te invito a que esta semana, a partir del día de mañana, lunes, me acompañes. Si ya lo has hecho, te invito a que permanezcas. Y si no lo has hecho, te invito a que lo hagas. Y si ya dejaste de hacerlo, te invito a que perseveres, persistas, retomes tu compromiso. Te invito a que esta semana me acompañes día a día
en nuestra meditación diaria, porque vamos a ir a la Escritura, la que da testimonio de Jesús. Y vamos a hacerlo día a día, estudiando cada día una señal de Jesús. Porque dice Juan, esto lo escribo para que su fe se fortalezca. Así que vamos a seguir la instrucción del evangelista. Vamos a ir a señales para que nuestra fe sea fortalecida. Aparta un tiempo cada día. Y tiene en tu mente y en tu corazón un propósito. No escuchar una meditación, no escuchar un audio, tener algo que hacer por la mañana o por la tarde, sino ten en tu corazón una meta, que mi fe se fortalezca, que permanezca creyendo, que no dude, que no abandone y que no busque alguna razón para dejar de seguir a Jesús. Permanece creyendo. Y que podamos todos de una u otra manera decir, Señor, cuando tú regreses, yo voy a permanecer creyendo. Padre, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, sabes con qué luchamos, en dónde tenemos un dolor, qué cosas nos desalientan, nos confunden. Y te damos gracias porque hoy aprendemos que no somos los primeros y los únicos en luchar para mantenernos creyendo. Tu Espíritu Santo sin duda nos fortalece. El poder tuyo, Señor, nos da el vigor para mantenernos corriendo, pero la palabra ha sido clara. Nos corresponde a nosotros ir a la palabra para que nuestra fe se fortalezca. Conociendo a Jesús mejor, porque si conocemos mejor a Jesús, lo amaremos más. Y si lo amamos más, lo conoceremos mejor. Y entonces, al final del camino, ganaremos a Cristo, como dice Pablo. Gracias, Señor, te damos con todo nuestro corazón. Y te adoramos en Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor. Amén. Quiero terminar este día extendiéndoles nuevamente una cariñosa invitación. Estoy seguro de que es una de las invitaciones mejores que puedo hacerles. Se trata de que participen en la campaña 40 días de oración que inicia el domingo 3 de julio. ¿Te gusta orar? ¿Practicas la oración? ¿Te gustaría mejorar tu vida de oración? Tal vez no seas un cristiano de oración. Para ti es esta campaña. Tal vez luchas con la oración. Para ti es esta campaña. Tal vez disfrutas y el Señor te bendice orando y eres un cristiano de oración. Para ti es esta campaña. Tal vez entre ustedes haya alguien como aquellos amigos de Job que en el capítulo 21, verso 15 del libro, hicieron esta pregunta. ¿En qué nos beneficia orar? ¿Te has preguntado alguna vez esto? ¿En qué nos beneficia orar? La Biblia misma nos responde la pregunta. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces. Fíjense bien, la oración. ¿Qué nos beneficia orar? Preguntaron los amigos de Job. Número 1, yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El Señor dice que cuando su pueblo ora, Él escucha la oración humilde, si se humilla de mi pueblo. Él le pone un reinicio a nuestra vida. Oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y nos prepara para tener una vida fructífera y plena. Sanaré su tierra. ¿No les parece fabuloso?
Porque muchas personas pensamos que Dios no oye nuestra oración y que orar no significa nada en nuestra vida. La campaña 40 días de oración tiene el propósito de ayudarte a conocer mejor a Dios. Es una campaña de crecimiento espiritual. Durante estos 40 días conoceremos mejor al Señor y vamos a crecer espiritualmente. Tendremos un manual de estudio, la Biblia. La Biblia está llena de enseñanzas y de testimonios acerca de la oración. La oración no solo es tu alimento espiritual, también es la mejor manera de comunicarte con Dios, de hablar con Dios y de recibir palabra de Dios. Durante esta campaña que iniciamos el domingo 3 de julio y el que te invito a que te inscribas, vamos a ser instruidos por Jesús, nuestro Maestro, acerca de la oración. Vamos a aprender a orar de acuerdo con el Padre Nuestro. ¿Recuerdas que el Padre Nuestro fue la respuesta de Jesús a la petición de uno de sus discípulos? Así lo dice en Lucas 11. Una vez, Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar. ¿Sabes qué le contestó Jesús? Ustedes van a orar así. Y nos enseñó el Padre Nuestro. La oración es una práctica común en la vida de Jesús y también una práctica común en la vida de la iglesia primitiva. De Jesús, dice Marcos 1, que a la mañana siguiente, antes de amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Y Lucas 5, verso 16 dice que así Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. Jesús oraba. Jesús necesitaba orar. Te pregunto si tú y yo no necesitamos seguir el ejemplo de Jesús. Esta campaña de 40 días va a incluir 6 mensajes dominicales, va a incluir meditaciones diarias, 40 por lo menos, y vamos a estudiar juntos un pequeño libro que he preparado para esta campaña que se llama La oración que cambia tu vida. Por ello requieres inscribirte para poder recibir este libro. Y tendremos ocasión de practicar la oración personal y la oración comunitaria. Te invito a que te unas hoy mismo aquí, ponme tu nombre en el chat de esa transmisión o en la semana. Si tú ves este mensaje en otro momento, hazme llegar un mensaje por correo o en el chat de Facebook para saber que tú quieres ser parte de este mover de Dios, porque el Señor escucha la oración, perdona los pecados y sana la tierra. Únete a la campaña 40 días de oración y espera grandes cosas en tu vida. Me encanta la manera como el Señor le contestó a Daniel cuando Daniel empezó a orar. Entonces dice Daniel, verso 12, capítulo 10, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración. Por eso Pablo le aconseja a la iglesia de Colosas, Colosenses 4, versículo 12, dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. 40 días de oración. Saludo con mucho cariño a mi hermana Lulú Almanza, Martita Medina, Marianela Niti, Romeo Iqueta, Mari Quitaux, mi hermana Evalinda, Isabel, Norma, Katia, Joaquín, Aurorita y Anela. Que el Señor bendiga sus vidas muy ricamente y que tengan una semana muy bendecida. Los espero mañana en las meditaciones diarias que tendremos en la parte ya prácticamente casi final de la serie El Libro de la Gloria.